Cuando lo encuentren, pueden decir amén, hermano. Gloria a Jesús. Amén, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Amén. del 1 al 12. Bendito Dios. Dios recuerda, hermanos. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿ya lo encontraron? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Amén. del 1 al 12. Su palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Aleluya. Su palabra dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlo el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por el Evangelio, por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Voy a hacer una pequeña oración, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Bendiga, Señor, la vida de tus siervos. Como dice en el versículo 1 y 2, porque no resultó vana, y ellos andaban predicando la palabra de Dios, y que habían padecido, y que en medio de gran oposición ellos andaban predicando la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 16 y 17, allí dice la oposición que ellos tenían. Ellos habían sufrido cuando llegaron a Filipos, allí habían visitado Filipos y a Tesalónica. Dice que por andar predicando la palabra de Dios habían sido golpeados con vara y los habían metido en el calabozo. A pesar de todas esas oposiciones que ellos tenían, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Porque no era con su fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Así también nosotros tenemos que ser. Porque a veces nosotros no podemos dar un paso hacia adelante con nuestra propia fuerza, pero Dios nos presta la fuerza para seguir adelante, hermano. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Hermanos,
Hay muchos evangelios en los cuales muchos nos quieren engañar, hermanos. Pero la palabra que Dios les ha aprobado está aquí como debemos llevar nuestra vida. Para algún día, primeramente, Dios, estar en los cielos con Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios es el único que prueba nuestros corazones, hermanos. No agradando al hombre, sino a Dios. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Porque todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor, hermanos. No lo hacemos para agradar a un hombre. Los únicos lugares donde agradan es en los restaurantes, porque uno allí pide gusto, ¿verdad, hermanos? Pues como cuando piden la carne, no, que la quiero bien cocida, término medio. Pero la palabra de Dios, hermanos, no la podemos hacer a nuestro antojo. La tenemos que predicar conforme a su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La palabra nodriza significa enfermera, hermanos, enfermero. Así eran ellos, a pesar de que pues llegaban con palabras duras, hermanos. Dios siempre da palabras para que uno sane sus heridas de nuestros corazones. Gloria a Dios. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Era tan grande el amor de ellos, hermanos, que allí mismo dice que hubieran entregado no solo por la palabra de Dios, sino por su pueblo. Así debemos de ser nosotros con nuestros propios hermanos, aquí en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino también para el que está afuera, hermano. Pero no es fácil, hermano, pero con la ayuda de Dios sí se puede, hermanos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, en cuán santa, justa y reprensible nos comportamos con vosotros. Así como también sabéis de modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Hermanos, a veces llega palabras duras a nuestras vidas, hermanos. A veces es necesario, así como cuando nosotros fuimos pequeños y nuestros padres nos decían, hijo, no haga eso, se va a golpear, hijo, no haga aquello, mire. Y así está Dios, porque a veces no prestamos atención. Y a veces con su palabra, pues Él nos dice, hijos, no hay que pecar, hijos. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, todo es posible, hermanos, porque en medio del camino tropezamos. Pero Dios nos levanta con su gran poder y Él nos da la fuerza para seguir adelante. Y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, a veces no hay que prestar atención a las palabras que nos dice el mundo, porque hay palabras que nos hieren el corazón, hermanos. Y a veces, pues, ponemos en duda el poder de Dios, hermanos. Pues yo pasé por ese momento donde recién me había bautizado y llegaron palabras duras a mi vida. Y yo decía, ¿será que sigo en el camino de Dios? Pero no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiere, hermanos. Porque Dios, Él nos dará la fuerza para seguir adelante, hermanos. No hay que voltear a ver a los lados, sino enfrente, ni perder de vista el blanco perfecto que es Dios. Porque con la ayuda de Él, todo es posible, hermanos. El mundo ofrece sufrimiento, pero no obtenemos nada, hermanos.
El camino de Dios también se sufre, pero en el camino de Dios, por la misericordia de Él, tenemos esperanza de que algún día primeramente Dios estaremos con Él si nos esforzamos y seguimos el camino de Dios, hermanos. Esta ha sido las pocas palabras que Dios me ha dado, hermanos. Bendito Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios por el privilegio, mi hermano Luis, que me enseñó. Que Dios le bendiga, hermano.